Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos al podcast de Meli y Shana. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. En este episodio, tercer episodio ya, yo voy a estar con la batuta porque, quiero contarles un poco mi experiencia de cumplir 30 años y darles una data muy interesante desde la astrología, que es el retorno de Saturno, que es precisamente ese tránsito astrológico que nos atraviesa cuando estamos entre los 28 y los 31 años de vida. También ocurre cerca de los 58, 60, ocurre cada 30 años y es un momento donde la realidad o el principio de realidad se vuelve una gran maestra, si somos humildes para aprender de los cambios, las lecciones, las limitaciones y la maduración que nos propone. Entonces, comienzo por contarles que, en febrero, el mes pasado, cumplí mis 30. Era una edad que había soñado muchísimo, la verdad, y de la que tenía muchas expectativas, al menos cuando era niña. Y yo no sé si las girly pop recuerdan, o también los chicos pop recuerdan esta película de Si yo tuviera 30, en la que actúa Jennifer Garner y está este personaje de Jenny que, sueña demasiado con tener 30 años y están todas estas expectativas de estabilidad profesional, de tener una relación, de realmente estar en el peak de tu florecimiento y de tu vida. Y aunque tuve un cumpleaños muy amoroso, muy generoso, muy divertido, muy sabroso, fui a comer sushi, tuve una compañía deliciosa, realmente tuve un día soñado para mí, porque además se me dio la oportunidad de elegir qué quería vivir y cómo lo quería vivir. Y tuve muchas sorpresas. La verdad es que todo este tránsito de cumplir 30 y tener 30 no estaba para nada alineado con las expectativas que tuve en algún momento de mi vida. Y eso está bien. Creo que he estado aprendiendo también que la realidad tiene su propio tono, tiene su propia forma y que a veces, porque las cosas no sean como lo esperábamos o como lo planeamos o se manifieste de esa manera tal cual fue soñada, igual sigue siendo maravillosa y sigue trayendo lecciones que son importantes, ¿no? Pero muchas veces el no cumplir ciertas expectativas, el no estar en ese momento en el que pensábamos que íbamos a estar, se vuelve una gran frustración y se vuelve un momento que puede ser dramático, que puede ser incómodo, que puede ser muy confrontador con nosotros mismos, porque también puede pasar que lleguemos a esta altura de nuestras vidas y digamos, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? No me gusta para nada la vida en la que estoy y ahora, ¿qué hago? Y pienso que es la gran lección de este tránsito y es la gran lección de Saturno. En mi experiencia, desde hace 3 años, tuve muchos cambios en mi vida, cambios sustanciales, cambios fundamentales. Me separé, tuve prácticamente un cuasi divorcio de una relación larga en la que estuve, que fue muy nutritiva, pero cumplió su ciclo. Y tuve que despedir ese hogar que había construido por algunos años. Cambié de ciudad. Tuve también muchas desilusiones, no solo en el ámbito relacional, sino en el ámbito del trabajo. Por ejemplo, me estaba enfrentando a muchas realidades de la industria musical y a muchas realidades de mi sentido de vocación, de mi sentido de servicio, que me estaban confrontando de manera muy fuerte. Y en muchos momentos lo que experimentaba era
sensación de frustración y preguntarme, ¿realmente quiero seguir por aquí? ¿Cómo voy a afrontar este cambio? ¿Cómo es ahora la vida otra vez no estando en pareja? ¿Qué realmente es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es realmente lo que yo quiero construir? Entonces vinieron muchas preguntas que creo que me estaban llevando a construir una nueva estabilidad en mi vida, un nuevo sentido de estabilidad. Y hablemos un poco de la imagen del retorno de Saturno. Imagínense que este planetita tiene una ubicación al momento en que ustedes nacieron. Es decir, el momento en el que ustedes nacieron, Saturno estaba en una constelación y en una posición en específica. Este planeta se mueve muy lento. Prácticamente para cambiar de signo puede durar entre 2 años y medio y 3 años. Y para que dé la vuelta a todo el zodiaco, a todos los signos del zodiaco, hasta llegar a esa misma posición que tenía cuando tú naciste, se demora alrededor de 30 años. 28, 30 años, 31 años, porque también hay periodos de retrogradación. Entonces, todo ese periodo en el que Saturno está en ese signo en el que tú naciste, no el signo en el que tú naciste, perdón, el signo donde se ubicaba Saturno al momento en el que tú naciste, se le llama retorno de Saturno. Y imagínense que el planeta está volviendo a ese punto de nacimiento. Y yo siento que cada vez que un planeta retorna a su posición original en cada carta astral, es como si hacemos un reset. Y fíjense que todos estos temas que les estoy contando, de cambios que tuve en mi vida, de desilusiones, de enfrentarme a la realidad de las cosas, es lo que me lleva a replantearme nuevas formas en mi vida de estabilidad. Y estas nuevas formas, siempre lo nuevo, viene del cuestionamiento. Entonces, bueno, ya digamos en este momento que Saturno está por salir del signo en el que se ubicaba al momento de mi nacimiento, ya me siento un poquito más tranquila, siento que tengo digerido mucho más el tránsito. Y me siento en esta necesidad de querer compartir también mi experiencia para que si tú tienes en este momento entre 28 y 31 años, o si tú en este momento tienes entre 58 y 61, o quizás tengas 90 y me estás escuchando, no te sientas solo en si la vida se puso un poquito dura, un poquito frustrante, un poquito limitante, que de repente hay como más trabas de lo normal, que de repente hay cosas que se empiezan a desestructurar, que empiezan a cambiar. Se ve mucho en este tránsito o durante este tránsito que personas se separan, se casan, tienen hijos, migran, constituyen una empresa, de repente, no sé, fueron despedidos de una empresa por la que trabajaron muchos años. Siempre ocurren cambios sustanciales y fundamentales en algo que para nosotros ha sido una estructura. Y también es como una gran invitación de la vida a tomar responsabilidad. Puede que también, si no estás experimentando grandes cambios, es que tú ya vengas como con un proceso bien enfilado y alineado de lo que significa Saturno. ¿Qué significa Saturno? Saturno puede representar el karma, las obligaciones, la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina, las restricciones, los atrasos, la madurez, estructuras, limitaciones y también miedos. Entonces, si tú has venido trabajando muy alineado con ese sentido de responsabilidad y estabilidad en los últimos años, de repente no mucho cambie, sino que empieces a tener momentos también de cosecha. Y bueno, yo les cuento un poco que tuve estos cambios en mi vida desde lo difícil, pero también tuve cosechas maravillosas realmente, sobre todo cosechas internas, mucho sentido de autoconocimiento, de madurez. Siento que soy una persona completamente distinta de hace 2 años y también, bueno, cosechas, por ejemplo, en el ámbito profesional, como que grabé un disco. Hay cosas que se empiezan a
cristalizar en esta edad. Y yo creo que desde esa cristalización es que uno comienza a decir, bueno, me gusta todo esto por lo que he trabajado, o necesito cambiar el enfoque de dónde pongo mi trabajo, dónde pongo mi esfuerzo, dónde pongo mi foco de acción y de disciplina. Y hay una cosa muy curiosa que me pasó, que es la conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo en la que uno no subestima el paso de los años, sino que empiezas a notar que estás envejeciendo, empiezas a notar que hay cosas que te cuestan más, que te empieza a doler la espalda, que de repente, no sé, a tus 20 podrías tener un trabajo como mesera de aquí para allá y de allá para acá, y de repente tienes el mismo trabajo a tus 30 y dices, wow, me cuesta un poquito más mantener estos niveles de energía. Hay cosas en las que comenzamos a tener una conciencia del tiempo. En mi caso también ocurrió desde mi cuerpo femenino, porque empecé a ser consciente también de si yo quería ser madre o no quería ser madre. Y comenzaron a pasar cambios biológicos muy en ese sentido de lo salvaje, que aunque mi razón siguiera anclada a la anterior Shana, de repente mi conciencia notaba que algo en mí estaba cambiando a nivel de cuerpo, a nivel de entrañas, a nivel de deseo. Y me estaba preguntando muchas cosas que aunque a mi razón no le parecía tan gracioso, tan chévere, tan bacano, de repente mi cuerpo sí estaba comenzando a gritar, hey, yo estoy en esta etapa, ¿no? En la que puede sentirse como en un pic de fertilidad. ¿Realmente quieres montarte acá? ¿No quieres montarte acá? ¿Será que quieres tener una familia? ¿Será que no? ¿Qué tipo de familia te imaginas? Y pienso que es algo natural y es algo importante. También atender estos llamados del cuerpo, estos llamados de los ciclos naturales a los que estamos también supeditados como seres humanos, como mujeres y como hombres. Y me viene mucho esta imagen de una flor que alcanza su máximo potencial. De hecho, muchas personas me han descrito los 30 como esta etapa en la que estamos en nuestro máximo potencial de belleza, de energía, de potencialidades, de autoconocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con una flor después de que florece y está gigante y grandota y rebosante de belleza? Empieza a perecer. Empieza el camino de bajadita, como yo a veces le decía a mi mamá, que bueno, hay como unos años donde ya es muy lógico que vamos en bajada, es muy lógico que vamos iba a decir en decadencia, pero suena muy, muy, muy dramático. Vamos ya camino hacia el otro lado, entonces nuestro cuerpo empieza a envejecer y también empieza a morir, simbólicamente. Y eso tiene una relevancia, eso no es al azar. Y creo que siempre la conciencia de la muerte nos trae estos momentos de reflexión donde llevamos la mirada a lo verdaderamente importante y nos preguntamos si estamos contentos con la vida que estamos construyendo o con la vida que estamos teniendo. Hay otra cosa que me empezó a pasar que son las limitaciones, la conciencia de las limitaciones. Yo digamos que no sentí un excesivo cambio en mi vida porque yo migré a mis 21 o 22 años. Ya tengo casi 8 años como migrante. Y desde hace muchos años me sostengo a mí misma, puedo entender el peso de cierta realidad, no solo económica, sino social, y uno puede entender que las cosas realmente no son regaladas, que hay cosas que se pueden dar, hay cosas que no, pero particularmente en estos años sí sentí mucha frustración.
Y era como, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque de repente no me sale esto, o de repente ya este camino no se está abriendo para mí, y de repente se abre otro, pero no entiendo por qué está pasando. Y mucha de la invitación que sentí desde la limitación era a focalizar mis esfuerzos. Porque en mi caso, bueno, he sido una persona que se ha movido mucho, se ha mudado mucho. He tenido una vida muy dinámica durante mis 20s y hacía también muchísimas cosas. De hecho, todavía me considero una multiapasionada que hace muchas cosas, pero de repente era como, ya no tengo la misma energía para hacer este montón de cosas, entonces necesito focalizar mis esfuerzos. Y yo decía, ¿qué es lo mejor que puedo sacar de esta frustración, de esta sensación de limitación? Era, bueno, ¿dónde estoy poniendo mi esfuerzo? ¿Esto en lo que estoy poniendo mi esfuerzo me está dando resultados? ¿Me va a dar los resultados que yo espero? Entonces, aquí anoté algo que es como cuando Saturno aprieta, la invitación es a focalizar nuestros esfuerzos. Y bueno, otra gran lección de este tránsito es, como les comenté al principio del episodio, que es el principio de realidad y decir hola a las desilusiones. Las desilusiones tienen muy mala prensa. Siempre ante la desilusión tenemos esta tentación de volvernos víctimas, de sentirnos víctimas de lo que está pasando, de alguna persona, de ese momento de nuestra vida o hasta de nosotros mismos. Y siento que todo este tiempo me propuse ver la desilusión con compasión y resiliencia también. Digamos que ante cada cosa que no era como yo esperaba y eso por alguna razón me generaba dolor o me hacía sufrir, yo decía, bueno, mi niña interna necesita contención, así que voy a validar el dolor que siento, porque esto no era como yo esperaba. Sin embargo, comencé también a darme cuenta que el ver la realidad tal y como es era un gran regalo, porque estaba anclada a la tierra. Me sentía mucho más concreta. Era, si esto no es como yo lo pensaba y es de esta otra manera, bueno, aceptación radical, entonces no quiero ver la desilusión como una enemiga, sino como, es que, claro, yo tenía algo idealizado y no era de esta forma, y qué bueno que me estoy enterando que no es de esa forma. Y sé que en algunos casos es muy doloroso, como cuando nos ocurren situaciones de desengaños, de que hicimos un gran esfuerzo ante una oferta o ante algo y de repente cuando llegamos no era como tal cual lo esperábamos. Pero bueno, yo rescaté un poco de eso, de ver la desilusión también como un regalo, recibirlo como un agradecimiento de que nos pone los pies sobre la tierra y ajusta nuestros ideales a la realidad. Y dentro de toda esta reflexión hay otra cosa que aprendí, que es que no es lo mismo decepcionarse que desilusionarse. Porque la decepción tiene que ver con que alguien hizo un acuerdo contigo o tú hiciste un acuerdo concreto o tácito con una situación y tú no recibiste lo que esperabas recibir según ese acuerdo. Entonces eso te lleva a la decepción. Estoy decepcionada de esta persona porque me dijo que iba a llegar a tal hora, yo lo esperé y no llegó, por ejemplo. Mientras que la desilusión está más dada a la idealización. Entonces es ya cuando nos hacemos una idea muy grande de una persona, de una situación, de una oportunidad o de una circunstancia, y por supuesto que cuando pinchamos un globo demasiado, el globo va a explotar en cualquier momento, porque había demasiado aire, demasiada ilusión, demasiada fantasía, frente a algo que es humano, es real,
es concreto y tiene ciertas limitaciones. No todo puede ser como lo esperamos. Entonces, eso también me ayudó mucho a lidiar con las desilusiones. Entender que no todo era una decepción, sino que yo también tenía que hacer un gran ajuste de todas las ensoñaciones o situaciones que había idealizado. Y comencé a verla de otra forma. Eso me dio mucha más liviandad. Hay otro punto que es aceptar los cambios que nos invitan a crecer. Saturno muchas veces limita y separa. Y limita y separa no porque sí, sino porque realmente hay situaciones concretas que no permiten una masterización o un fortalecimiento de esa estructura en tu vida. Entonces, vamos a ver, como les dije, durante estos años que pueden ocurrir hechos importantes en nuestra vida. Y no es solo separar, también hay personas que se casan en estos marcos de edad. Y fíjense que es asumir un principio de estructura, un principio de orden en nuestra vida o de disciplina, pero bueno, desde una conciencia de, bueno, es que esto es lo que yo quiero construir, en esto quiero poner mis esfuerzos. Como les dije, no todos nos impacta por igual este tránsito, porque hay personas que habrán hecho un trabajo interno desde pequeños, o sea, ya serán personas súper saturninas. Yo, por ejemplo, me considero bastante saturnina, en el sentido de que para mí no es tan difícil tener los pies sobre la tierra. De hecho, mis desilusiones fueron bien contadas. Pero digamos, si no tenemos como un contacto con los principios de Saturno, que es hacernos responsables, saber lo que implica sacrificarnos por algo, trabajar duro por algo, superar obstáculos, superar limitaciones, entender que no siempre a la primera te va a salir, no siempre a la primera te van a decir que sí, y aún así entender que eso no significa que te tengas que rendir. Si no tenemos un contacto con ese principio de realidad, ese principio de Saturno, es que esto se puede volver mucho más caótico y de repente todo se puede sentir como demasiado caos. Pero al final el caos, ¿a qué invita? Al orden. Entonces, estos momentos donde ocurren muchas desestructuraciones, la vida lo que nos está diciendo es, bueno, si esto se desestructuró, si esto se separó, si en esto te limité, es porque realmente puede que esto no contribuya realmente a lo que tú quieres construir. Puede que esto genuinamente no sea lo que tú necesitas para crecer, para madurar. Y dentro de esa limitación de Saturno hay algo muy bello, que es que Saturno, como les comenté en otra idea, focaliza. A Saturno no le gusta perder el tiempo. Saturno dice, bueno, está bien, yo sé que esto va a costar, yo sé que esto me va a representar un esfuerzo, va a tomarme tiempo, no lo voy a conseguir tan fácil, que de repente voy a vivir esta situación y me da felicidad, pero voy a tener cada tanto una dificultad que resolver, un desacuerdo que conciliar. Y bueno, él va a pensar, ok, yo estoy consciente de todo esto, pero esto es nutritivo para mi vida. ¿Qué es lo que pasa con lo que no? Con lo que no es nutritivo para la vida, lo que no contribuye a ese futuro que realmente nosotros queremos construir. Saturno lo desecha. Ya la realidad cae por su propio peso, como dirían por ahí. Todo cae por su propio peso. Entonces, realmente Saturno es difícil que separe lo que ya no estaba separado por principio de realidad. Por más que amáramos a esa persona, por más que anheláramos demasiado ese trabajo que teníamos, por más que pensábamos que estábamos súper felices en esa etapa de nuestra vida, si realmente no está en este momento, por supuesto, sí es una pérdida que fue dolorosa, que tomó su duelo,
pero de repente era porque eso no tenía también que acompañar. Y que muchas veces también, como yo siempre digo, la vida sabe más y a veces nos podemos cegar mucho por las falsas comodidades, las comodidades incómodas y también obsesiones, ¿no? Que muchas veces llamamos amor a lo que es obsesión o amor a lo que es una hiperdependencia. Entonces, lo que les digo, si algo cambia, confíen en que va a ser para mejor. Confíen en que eso contribuye al nuevo orden de estructura que deben tener para su vida de ahora en adelante. Y creo que también es aprender a trabajar con lo que contamos desde el presente. De nada vale pensar en lo que quedó atrás, sino decir, bueno, yo estoy en este presente, cuento con estas herramientas, tanto humanas, psíquicas, emocionales, concretas. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Hay otro tema que me parece muy interesante, que es reconocer nuestro impacto social. Saturno es un planeta social. Y desde su lógica, Saturno dice, si tú estás en este mundo, tú tienes que contribuir a este mundo. Tú no puedes venir aquí a solo estar de vacaciones, tomar piña colada. De repente sí, de repente hay vidas que son así y está bien. Pero siempre el estar en este marco de realidad requiere algún tipo de esfuerzo. Y de repente si eres el tipo que está tomando piña colada todo el día, no como el obrero que está trabajando todo el día o el profesor que está esforzándose constantemente por dar las mejores clases, de repente tienes que hacer un trabajo emocional enorme con tu familia, por ejemplo. O de repente tienes que tener un esfuerzo en alguna otra área de tu vida que necesite ese impacto de tu ser en otro, en lo social. Entonces hay algo también que empieza a pasar a esta edad que es, bueno, ¿cómo estoy contribuyendo a la sociedad? ¿Realmente me gusta mi profesión? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Siento que estoy contribuyendo al mundo? ¿Siento que lo que hago también es valioso? Y es algo que a mí me empezó a pasar muchísimo, ¿no? Y empezamos a sentir el peso de lo social. No solo porque realmente sea una obligación contribuir, porque al final les estoy hablando en términos de principios, ¿no? No en términos concretos. Todo esto es un lenguaje simbólico. Pero digo que empieza a pesar lo social, porque yo, por ejemplo, era una persona que nunca me detuve tanto a que me importara lo que los demás pensaran de mí. O a sentir que yo seguía una línea de estructura en mi trabajo, en mi vida profesional o en cómo llevaba mi vida como los demás. Siempre me permití de cierta forma ser creativa y tomar caminos diferentes y ver a dónde me llevaba. Pero hay algo que empieza a pasar también en estas edades, que es que empezamos a cuestionarnos nuestras estructuras en todos los sentidos. ¿Qué es lo que yo creo estructural en mi sentido de familia, en mi sentido de trabajo, en mi sentido relacional? Y puede que lo empieces a vivir como que te empieza a atormentar el hecho de que estés haciendo las cosas bien o no tan bien, o te cuestiones. Digas, bueno, es que esto está cambiando. Entonces yo necesito reevaluar cómo son mis estructuras y necesito reevaluar qué es lo nutritivo para mí y cómo yo también nutro a los demás y nutro a la sociedad desde mi papel de profesión, desde ese papel de impacto social, desde ese papel de posición pública. Podríamos llamarlo así, porque Saturno también es un planeta que está asociado al trabajo. Entonces son cuestionamientos también que pueden venir y está bueno que ocurra. Y bueno, una de las experiencias que también tuve, que bueno, podría unirse a lidiar con la frustración, es lidiar sí con la falta, que no todo es como queremos que sea y eso está bien. Que
realmente también hay un fruto en el trabajo por sí mismo. Y esto lo decía el texto, creo que era del Bhagavad Gita. Se habla mucho de esto en el yoga, que es este tema de que el trabajo per se purifica, el desapego a los resultados, de cierta forma, ¿no? Hay que entender que sí, por más que todos al final estemos buscando una nutrición, un resultado, lograr una meta, tener una determinada realidad, también hay momentos donde la vida nos invita a desapegarnos de esos resultados y entender que aunque no tengamos tal cual la meta como la visionábamos, que no tengamos las cosas tal cual la esperábamos, hay algo valioso en el esfuerzo que hemos hecho, hay algo valioso en el trabajo interior que hemos hecho, hay algo valioso en la experiencia por sí misma que hemos hecho. Y si somos abiertos, si somos generosos con nosotros mismos, si somos personas que también saben valorarse y valorar las experiencias más allá de los resultados, se van a dar cuenta que hay mucho crecimiento más allá de que las cosas no sean como esperamos. Y también hay mucha humildad. Estos son años también donde se invita mucho a la humildad, porque esa constante relación con la falta, esa constante relación con la limitación, esa constante relación con la realidad tal cual es, nos hace bastante humildes. Y es importante que también de vez en cuando, aunque no sepamos hijos de Dios, que somos seres creativos, que somos seres que pueden crear un destino, que tienen un camino de individuación, también somos piecitas de una gran sociedad y que es importante que sepamos darnos un espacio, que sepamos abrirnos espacio dentro de esa gran estructura social que puede representar Saturno. Para mí, bueno, ha sido increíble vivir este tránsito con tanta conciencia. A eso le tengo que agradecer muchísimo a la astrología, porque creo que tener una idea y una dimensión de lo que podía ser estos años me dio mucha curiosidad de observar qué pasaba. No era como desde el miedo. Yo nunca voy a apoyar esa visión de ver la astrología o la información de todas estas mancias y herramientas simbólicas como algo que nos invita al miedo, que nos invita a la restricción, que nos invita a ser paranoicos. Más bien para mí fue una invitación a ser curiosa, ver qué es lo que pasaba, qué me pasaba en este tiempo. Y fue muy bello porque dentro de lo difícil yo sabía que estaba en este tránsito y eso le daba mucho sentido a lo que sentía. Y cuando tenía esos días en los que me sentía frustrada, me sentía perdida, esos días en los que me sentía profundamente desilusionada de la realidad, de la vida, del mundo, era como, claro, yo estoy en esto y esto se va a sentir intenso por tanto tiempo, y por alguna razón me daba mucha paz. A veces, por supuesto, también decía, Fox Saturno, ya estoy harta de ti, por favor, ya, no más. No quiero ser la guerrera favorita de Dios, no estoy lista para otra lección más. Y eso está bien. Está bien cansarse, está bien quejarse, está bien ser humano. Pero mi invitación es a que si saben que están dentro de estas edades, empiezan a sentir alguna de estas cosas que he descrito en este podcast, no se sientan solos, todos hemos pasado por esta etapa.
Es como cuando pasamos por los terribles 2 pataletudos que atraviesan sobre todo nuestros papás cuando somos bebés, y algo estará pasando en esa época. Así todos pasamos por esta invitación a madurar, a reestructurarnos, a cuestionarnos qué ha estado rigiendo nuestras vidas, cuáles son nuestras estructuras internas, externas, qué realmente es nutritivo para nosotros, de visión al futuro, del presente al futuro. Cuáles son las lecciones, la sabiduría que vamos acumulando con las experiencias, que es algo también muy bello que pasa en este tiempo, que de repente es como, wow, yo he aprendido todo esto, yo he vivido todo esto. Y eso fue algo también muy bello que me ocurrió, que para mí mis 29, yo me los viví con tanta conciencia de estos van a ser mis últimos 20. Y en esta década pasó tanto, porque en mis 20, wow, yo viví lo que me dio la gana. O sea, yo me di mis 20 para explorar, para cagarla, para ser asertiva, para aprender una y otra vez, para entender que sí, que no. Y estoy segura que mientras la vida siga, seguiremos explorando y viviendo cosas nuevas. Ojalá. Y sigamos en esa expansión. Pero realmente mis 20 fueron para equivocarme 1000 veces. Y para no sentir tanto ese peso interno de fuck, yo sabía que no era por aquí, igual me metí, ¿no? No, yo en ese momento estaba acertando y la estaba cagando con muchísima naturalidad y era como, no, es que en verdad no sabía. Y a veces, bueno, sí sabía, pero creo que no había aprendido del todo. Entonces ya, digamos que de unos años para acá, esa conciencia también de todo lo que hemos vivido, de la sabiduría que hemos construido, elaborado a partir de nuestras experiencias, de nuestros aciertos, de nuestros dolores, de nuestra historia, empieza a pesar más y hay cosas que pensamos más. Y habrá también quien no acepte la invitación y que se arme un futuro de muchas sensaciones de limitación, de darse con la misma piedra una y otra vez, porque es que la realidad es la realidad. La realidad la vamos moldeando, pero para moldear la realidad, como todo lo que implica el elemento tierra, la materia, lo denso, es algo que requiere tiempo, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere poner el cuerpo todos los días. Y pues nada, este es un poco el episodio que quería compartirles. Espero que sea nutritivo para ti que lo estás escuchando. Si quieres compartirlo, si sientes que hay alguien que esté pasando por esta crisis de los 30, por favor compártele el episodio para que se sienta un poquito acompañado, porque creo que hay mucho de ¿qué me está pasando? Y, por ejemplo, si no tienes como otras personas de tu edad cerca, que fue algo que me pasó por mucho rato, que tenía muchos amigos mayores que yo, 10 años, 15 años mayores que yo, y todos me veían como, ay, cosita, vas a salir de esto tranquila, pero no me sentía comprendida, no tenía nadie como que me dijera, sí, yo me siento así también. O sí, yo recuerdo que en esa edad viví tal cosa y fue duro. Y está bueno sentirse validado, acompañado, que si estamos viviendo esto, sepamos que hay otro que lo acaba de atravesar, que lo está atravesando, que va a empezar a atravesarlo. Así que compártelo con quien sientas que puede ser nutritivo. Y si te gusta el podcast, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Allí nos vas a ver algunas veces. Algunas veces también estarán los episodios colgados en audio. Y en Spotify nos puedes seguir y nos puedes calificar. Entonces, si te caemos bien y quieres que sigamos haciendo episodios,
por favor, danos 5 estrellitas, ¿vale? Sé generoso en ese dar. Y si tienes sugerencias de temas que quieres que hablemos, que compartamos, por favor, también escríbenos, déjanos comentarios en nuestras cuentas personales o en los canales que te estoy contando, que estamos en YouTube y estamos en Spotify. Demos la bendición a Papá Saturno para que siempre nos trate con compasión, con firmeza y nos dé siempre esa sabiduría que necesitamos para tener en nuestra vida aquello que es realmente edificante y nutritivo para nosotros. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio.